corresponda. En sí era el viernes pasado, pero por una situación especial postergué la fecha para hoy. Y gracias al Señor porque me ha dado esa oportunidad para tener el pequeño estudio de esta noche de sábado. Así que, sin antes, vamos a inclinar nuestros rostros y elevar la oración a nuestro Creador para que podamos comunicarnos con nuestro Señor. Oremos. Queridos y amantes buen Padres, que moras en los altos de los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora de este santo sábado, Señor, que nos ha permitido una vez más. Y en primer lugar, Señor, queremos pedirte el perdón por nuestros pecados que hayamos cometido de forma inconsciente o consciente, Padre, durante la semana. Queremos pedirte perdón por eso. Y también queremos pedirte la bendición suya, Padre, para que en este culto de esta noche sean tus palabras las que sean dirigidas a cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, en nuestro oído. Y que pueda, Señor, hacer efectos para vida eterna en la vida de cada uno que estamos en este momento. Y también, Señor, por el medio que nos ha provisto para llevar a cabo este culto virtual, Padre. Gracias por todo esto y por los que se han conectado y los que aún no, Padre mío, también pueda hacerlo por este medio. Gracias, Señor. Y ayúdanos en este momento. Quiero pedirte de forma especial, Padre mío, por la dirección de su Santo Espíritu y que las palabras, Señor, que hemos de estudiar en esta hora sean enteramente tuyas y que nada sea nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a estudiar en esta noche un pequeño estudio sobre el llamamiento que Dios le hizo al discípulo Juan. Y para esto vamos a buscar en nuestra cita bíblica en el libro de San Marcos 3, versículo 17, y que nos dice de la siguiente manera: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, es decir, hijo del trueno. Vamos a tener estudios sobre estas partes. Como nosotros bien conocemos, querido hermano, la historia de Juan el apóstol, conocido también como el revelador o el teólogo. Pasó su infancia, según nos cuenta la historia, en el hogar de su padre Zebedeo. Su padre era pescadores y pescaban o vivían cerca del mar de Galilea. Y según los estudios que se ha llevado a cabo, se cree que la mamá de Juan, Salomé, era prima de María, la madre de Jesús. Y por ende, mis queridos hermanos, se guardó una estrecha relación entre esta familia, el de Juan y también el de María, la que fue la madre de Jesús. Y según nosotros acabamos de leer en esta cita bíblica, dice que el llamamiento se hizo a Juan y a sus hermanos, pero nosotros vamos a estudiar en sí específicamente las partes de la vida de Juan, el gran, ¿verdad?, siervo de Dios, que fue desterrado allá en la isla de Patmos por causa del evangelio. Y dice que Juan trabajaba junto a sus hermosos playa y mar de Galilea, lago. Allí llegó a conocer a Juan el Bautista, de la voz de la cual él había escuchado acerca de aquel hombre que se anunciaba, el Cordero que quita el pecado. Y se nos dice que el Mesías prometido
pero no fue hasta ese momento que Juan había escuchado de él, pero fue hasta ese momento cuando él en persona se encuentra con Jesús y Jesús lo elige como uno de sus 12 discípulos, ¿verdad? Nosotros encontramos historias muy interesantes, mis queridos hermanos. Ahí las palabras de Dios nos decía, dice que a Juan se le apellidó el apellido de Boanerges, significa el hijo del trueno. Antes de su conversión, Juan era un hombre impulsivo, era violento y sobre todo, hermanos, dice las palabras, profecía, el espíritu, profecía inspirado, dice que también era una persona egoísta. En cierta ocasión, a causa de su solicitud intolerante, el Señor Jesús le puso el nombre que ya nosotros sabemos, el hijo de trueno, según San Marcos 13:17. Pero en la vida de Juan había una cosa que se había de manifestar el poder transformador de las gracias, de una manera maravillosa, mis queridos hermanos. Dice la palabra que en Juan había el espíritu que ya dijimos, era muy impulsivo, egoísta, intolerante, obstinado y también testarudo. Eso era Juan el Bautista cuando recibió el llamamiento a su ministerio y a formar parte de equipo de trabajo como discípulo de Jesús. Las preguntas que nos podemos hacer en este momento es que ¿cuáles eran nuestros hábitos en los cuales nosotros conocimos a nuestro amado Salvador Jesús? Pero eso era el hábito que tenía Juan antes de haber conocido a Cristo. Pero mis queridos hermanos, dice que Juan el teólogo, a medida que conoció a Jesús, dice que se produjo un cambio muy interesante en él. Una vida fundamental, espiritual y lleno de amor. Su vida demostró el poder de la conversión, que más tarde lo hizo merecedor de otro nombre, con el cual es asociado su propio nombre, como nosotros lo encontramos en el libro de Juan 21:20, que fue llamado el discípulo amado de Dios. Mis queridos hermanos, cuando nosotros conocimos a nuestro Señor, cuando entregamos nuestra vida a Él, tal vez llevamos este tipo de vida, lo que ya hemos describido, la cual era la vida de Juan el teólogo antes de haber conocido a Cristo. Pero se produjo algo interesante. Vale la pena hacer las redundancias y decir, mis queridos hermanos, que en él había un deseo de conocer más de cerca a Cristo. Y eso lo llevó a que él tuviera el privilegio de cambiar su nombre de hijo del trueno al discípulo amado de Cristo. Qué maravilla, ¿no? Y también, mis queridos hermanos, ojalá que cada uno de nosotros podamos experimentar esta experiencia que Juan el teólogo experimentó en su vida. Y también nosotros conocemos 5 libros del Nuevo Testamento, que es también, la cual es el autor, el apóstol Juan. El cuarto evangelio del Nuevo Testamento, más los 3 epístolas y el libro Revelación o Apocalipsis que nosotros conocemos, mis queridos hermanos. Así que es un privilegio y una bendición especial para cada uno de nosotros que hemos conocido a nuestro amado Salvador. No tan solo que los hayamos conocido y hayamos reservado o conservado ese hábito, la cual nosotros teníamos sin que lo hayamos conocido, ¿verdad? La experiencia que Juan tuvo, también podemos experimentar tú y yo, mis queridos hermanos. ¿O albergamos el mismo espíritu cuando estamos sin él? ¿Qué experiencia podemos tener similar al que tuvo Juan el teólogo, ¿verdad?
Y el espíritu de profecía también nos dice, mi querido hermano, Juan era uno de los que estaba más de cerca, según nos cuenta el espíritu profecía, nos dice, Juan se distingue de los otros apóstoles como el discípulo a quien amaba Jesús. Parece haber gozado en un grado de preeminente de la amistad de Cristo y recibió mucha prueba de la confianza y el amor del Salvador. Juan era uno de los 3 a los cuales se le permitió presentar la gloria de Cristo sobre el monte de la transfiguración, así como su agonía en el Getsemaní. Y fue él a quien nuestro Señor confió la custodia de su madre en aquella última hora de angustia sobre la cruz. Qué interesante, ¿verdad? Ojalá que Dios pueda también concedernos un don mayor. Pero ¿cómo nosotros podemos ganarlos, mis queridos hermanos? Juan, después de haber conocido de Cristo, él no se quedó ahí, sino él procuró estar viviendo más cerca cada día de Cristo. Y por lo cual se le otorgó ese don. Es un privilegio, mis queridos hermanos. A veces, humanamente, cuando se nos da la posibilidad de ser un mayordomo de algún bien, a veces nos sentimos privilegiados, bendecidos, ¿verdad? ¿Cuánto mayor, Juan, el discípulo amado de Jesús, él recibe esa oportunidad de ser vigilante y cuidadoso de su madre? Mis queridos hermanos, también nosotros encontramos en el libro de Juan 21-20, que ya lo leímos, el nombre de él fue cambiado, el hijo del trueno al discípulo amado de Dios. Qué experiencia más maravillosas. Nosotros también vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4. Primera de Corintios 3, 4 y 5. ¿Por qué a Juan Juan fue conocido como el discípulo amado? Porque dice que él reemplazó todos los males que había en él por el amor de Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice también, Colosenses dice que para nosotros lo del mundo ya no tiene ni un valor. Para lo del mundo es una cosa perdida. Por lo tanto, Juan, después que conoció a Cristo, él lo dejó todo para seguir a su maestro. Y esa es la mayor bendición que recibió de haber cambiado su nombre. Como el libro de Apocalipsis también nos dice que cuando nosotros también triunfemos con el favor de Cristo, de Dios, dice que nosotros también recibiremos un nuevo nombre. Pero vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5, y nos dice de la siguiente manera. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando dice que Juan recibió el nuevo nombre, Juan llegó a ser merecedor de un nuevo nombre porque él había experimentado un cambio definitivo de la vida pasada a una nueva vida. Y si tú y yo, mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos conocido a nuestro amado Salvador Jesús, pero más sin embargo, en nuestra vida abrigamos el orgullo, albergamos las intolerancias, albergamos el odio y tenemos un espacio en nuestra vida para todo esto? Descripción de malos hábitos y actitudes que como cristianos debemos desecharlo. Y por lo cual, Juan, dejando todo esto sin importar nada, porque también nosotros practicamos, hermanos,
la impaciencia, la tolerancia. Nosotros estudiábamos no hace mucho en el desafío de las 40 noches, pero más sin embargo, mis queridos hermanos, también en la vida del pueblo de Dios, también abrigamos ciertos males. Mientras que nosotros no demos un adiós definitivo a todo este tipo de hábitos en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas, no podríamos experimentar esa experiencia de tener un nuevo nombre, como lo tuvo el discípulo amado de Jesús. Se nos cuenta la historia bíblica que él recostaba su cabeza en la mano de su Salvador. Necesitamos hacer una entrega total a nuestro Dios. También encontramos personas en la Biblia, mis queridos hermanos. Pareciera que también lo dejaron todos, pero su historia finales fueron otras, ¿verdad? Y también, para ir avanzando, mis queridos hermanos, citemos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos dice de la siguiente manera: que prediquen las palabras y que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrinas. Interesante, mis queridos hermanos. Así que el Señor nos está diciendo, y al mismo tiempo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, también a los discípulos, cuando aceptaron a Jesús, seguir su camino, el llamado que le hizo, también Cristo le asignó la misión, una misión que cumplir. Tú y yo también tenemos una misión que cumplir, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido este privilegio de llevar ese mensaje de salvación a aquellas almas que están sedientas, que pueda experimentar ese cambio? Juan, después de experimentar esa experiencia maravillosa, acuérdese de todas las historias que él sufrió por causa de su Señor. A veces nosotros, como levantamos la mano, decimos: quiero ser como esos hombres bíblicos, para que también quiero encontrarme con el Señor. Pero estos hombres lo dejaron todos por causa del Señor, mis queridos hermanos. Juan el teólogo fue desterrado en la isla de Patmos por las causas del Señor. Pero muchas veces nosotros no cumplimos con esta cita bíblica, el que encontramos, el que acabamos de leer, ¿verdad? Nosotros nos queremos llevar a cabo la obra del Señor, y por lo cual a veces nos quedamos en la comodidad de nuestro hogar. Nos quedamos en la comodidad de nuestro hogar, y cuando alrededor de nosotros perecen personas, almas que están sedientas de conocer ese mensaje de libertad, porque esa libertad que solo Juan pudo experimentarlos en una unidad, una unión íntima con Cristo, ¿verdad? Mis queridos hermanos, podemos nosotros, como dice la sierva del Señor, nuestro nombre aparecer en los registros de la iglesia, pero no cumplimos con nuestro deber, con nuestro cometido como debe ser, mis queridos hermanos. Estamos en una situación donde que debemos preocuparnos día a día para ver cómo nos ponemos en cuenta con nuestro Señor. Puede ser, mis queridos hermanos, podemos estar pensando: no, yo estoy en la iglesia. Alguien predicaba estos días, a veces podemos estar confiadamente cuando nuestra unión con Cristo ya ha sido cortado de forma espiritual. También quiero recordarles
lo que el libro de Gálatas 5:21 nos dice, mis queridos hermanos. En este pasaje encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos. Un momento, que estoy acá. Gálatas, capítulo 5, versículos 21. Gálatas 5:21 y nos dice de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a estos, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal vez podemos nosotros respondernos, yo no no practico las orgías, no practico las borracheras, no practico la envidia, no practico el homicidio, mis queridos hermanos. Pero realmente, a cabalidad, preguntémonos si ya lo hemos abandonado en su totalidad o aún no. Por ejemplo, mi querido hermano, ¿cuántas veces, cuál fue la última vez que experimentamos unas diferencias hacia un hermano? ¿O hasta cuándo experimentamos una diferencia? ¿Cuándo fue la última vez que perdimos la paciencia con alguien? Acuérdate que el discípulo amado fue conocido como el discípulo más amado, porque en uno de sus epístolas dice, el que no amas no ha conocido al Señor. El que dice que conoce a Cristo y no ama, el tal es mentiroso. Tremendas palabras. A mí en lo personal me cae como un peso, pero con la ayuda del Señor, mis queridos hermanos, yo sé que, como dice el libro de Filipenses, todos los podemos en Cristo, que nos fortalece. Voy a leerles una porcioncita del Espíritu y Profecía con relación a lo que leímos, dice, del libro de Corintios también. Dices, mis queridos hermanos, Juan poseía por naturaleza, Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter. Tal vez podemos decir, no, esa gente que nace así, son amables, son corteses, es porque nace con ese don. Pero según el Espíritu y Profecía dice que Juan no nació con ese talento, no nació con esa naturaleza de belleza, de carácter, que reveló en los últimos tiempos, sino a medida que conoció a nuestro amado Salvador. Cuando nos acercamos más a Cristo, dices que más nos iremos apareciéndonos a Él. Ojalá, hermanos, en una ocasión yo fui a un evento y un pastor predicaba, mis queridos hermanos, los pastores, todos los ancianos, todos los dirigentes de la iglesia deben oler a ovejas. Y un hermano viene y le dice a su dirigente, queridos hermanos, mi anciana, ojalá que tú no huelas tal cosa, usted tiene que oler a ovejas. Es la misma misión también que tenemos cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Si nosotros somos impacientes, no tenemos paciencia, no practicamos la misericordia, no tenemos el amor, que es el mayor de todos los mandamientos. Y entonces, el Espíritu Profecía nos comenta que esta transformación, Juan lo experimentó en sus últimos momentos, en sus últimos años, al estar físicamente con Cristo en esta tierra. Dice que antes de eso, Juan tenía graves defectos. No solamente era el orgullo, pretencioso y ambicioso, de honor, sino también impetuoso, mis queridos hermanos. Resistiéndose por la injusticia. Y él y sus hermanos eran llamados, como ya nosotros sabemos, el hijo de truenos. Tú y yo tal vez éramos hijos de truenos, pero ahora, con el tiempo que nos hemos acercando con Cristo, ¿hemos estado cambiando el nombre o seguimos con el mismo nombre, mis queridos hermanos? Debemos experimentar en nuestra vida diaria con Cristo y experimentar ese maravilloso cambio
y el poder transformador de Cristo está disponible para ti y para mí, siempre y cuando que nos acerquemos a Él con un corazón sincero y arrepentido. ¿Ve? Y por lo tanto, nos dice de la siguiente manera, el espíritu de críticas, todo eso se encontraba en el discípulo, que ahora he llamado el discípulo amado. Pero debajo de ellos, el maestro divino discernía su corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y les reveló aquello por lo que su alma suspiraba. La hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. Interesante. ¿Cuál fue la experiencia mayor aquí? Que Cristo también dice que discernía también sus pensamientos, todos los actos, la fe, la confianza que Juan había depositado en Cristo, Cristo también lo estaba viendo. Mis queridos hermanos, según el espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos, acuérdense que tenemos un juicio investigador. Estamos en el tiempo de juicio investigador y también vamos a enfrentar un juicio. Pero todos nuestros actos, nuestros detalles están siendo como registrados. Y podemos, ojalá que lo tengamos en cuenta, mi querido hermano, que todo lo que hagamos en nuestra vida, que sea para la honra y la gloria de Dios y que nada sea para el enaltecimiento propios, ni para tampoco como orgullo, sino que todo lo hagamos para la honra y la gloria de Dios. Y Cristo, viendo nuestra sinceridad, nuestro arrepentimiento genuinos y verdaderos, mis queridos hermanos, Él también va a obrar maravillas en nuestras vidas. Pero eso depende de ti y de mí y de cada uno de nosotros. Muchos son los que son llamados a los pies de Cristo, dice, pero pocos son los escogidos. Nosotros vemos que los 12 discípulos fue llamado tan desiertos. Pero nosotros tenemos la trágica experiencia de uno de esos, el traidor. Ojalá, mis queridos hermanos, podamos seguir el buen ejemplo de todos estos hombres fieles en la historia del pasado, que su ejemplo quedaron escritas para cada uno de nosotros, para que a través de ellas podamos tener una verdadera experiencia cristiana, no de nombre, mis queridos hermanos, sino sea de corazón, en obras, en prácticas y en todas. Así que si algunas veces hemos estado abrigando ese hábito que lo teníamos cuando no conocíamos a Cristo, mis queridos hermanos, es momento para que vayamos deshaciéndonos de eso. Y el último citas que yo tengo por acá, mis queridos hermanos, vamos a buscarlo y está en el libro de Apocalipsis 3. Sí, Apocalipsis 3, 21. En el libro de Apocalipsis 3, 21. Mis queridos hermanos, y nos dice de la siguiente manera, Apocalipsis 3:21 nos dice de la siguiente manera: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este mensaje es dirigido a la iglesia de nuestro tiempo, que es la iglesia de la Odisea. Muchas veces nosotros decimos, mi querido hermano, quiero vencer, quiero triunfar, como dice las palabras aquí. Al que venciere le concederé que se siente conmigo en mi trono, hermanos. Pero las preguntas a veces no nos hacemos. ¿Qué vamos a vencer, mis queridos hermanos? ¿Qué tipo qué vamos a vencer? De las preguntas. No podemos vencer, mi querido hermano, si en nuestra vida
abrigamos el orgullo, abrigamos la intolerancia, el egoísmo y todo esto. ¿Cómo vamos a experimentar esa experiencia de vencer? Porque eso depende de ti y de mí, cada uno, mi hermano. Si venceremos o fracasaremos. ¿Quién es el que determina eso, mis queridos hermanos? De seguro el Señor dice, el que ha iniciado la buena obra en ti, también lo terminará. Pero también, mis queridos hermanos, también necesitamos poner de nuestra parte. El Señor está dispuesto. La corona de justicia está preparada y, como dicen las palabras, el trono para sentarse al lado de Cristo está. Pero si vencemos, entonces llegaremos ahí. ¿Pero qué tenemos que vencer, mis queridos hermanos? Un pasaje bíblico nos dice también que debemos tener cuidado de nosotros y de las doctrinas en que persistimos. A veces pensamos que debemos cuidarnos de lo que está externamente o lo que está al entorno de nosotros y lo que está dentro de nosotros, mis queridos hermanos. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos vencer lo que está al entorno de nosotros, lo que está externamente alrededor nuestros, y si no vencemos lo que está dentro de nosotros? ¿Cómo podemos experimentar esa experiencia? Y por lo tanto, mis queridos hermanos, estos pequeños estudios, que sea para la edificación y que sea para la honra y la gloria de cada uno para la honra y la gloria de Dios y para el crecimiento y fortalecimiento espiritual de nuestra vida en comunión con Cristo. Así que dice también, mis queridos hermanos, mira lo que nos dice el espíritu de profecía, nos dice, muchos después, cuando habían llegado Juan a armonizar con Cristo, por haberle seguido en sufrimientos, el Señor Jesús les reveló cuál es la condición que nos acerca a su reino. Según Apocalipsis 3:21, que acabamos de leer, hermanos, que nos decía, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Espíritu inspirado, las palabras inspiradas del Espíritu de profecía nos dice, aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido más profundamente de su Espíritu, de amor anegado, amor que no es jactancioso, que no se envanece. Ese amor, hermano, no busca lo que es propio de él. Este amor trata de contribuir, de compartir, de experimentar esa nueva experiencia en Cristo con los demás. Pero si en nuestra comunidad, en nuestros hogares, mis queridos hermanos, a veces hemos desperdiciado el tiempo. Hay un pasaje en la Biblia también que dice, hermano, llegará el tiempo en que ya nosotros nos podremos llevar este evangelio a las almas que necesitan. Muchos de nosotros en esta situación en que estamos, tal vez tuvimos tiempos para llevar ese mensaje de transformación y debemos llevarlo por experiencia, por testimonio, como dicen las palabras de Dios. Especialmente nosotros debemos llevar el mensaje porque Juan el teólogo, dice que él llevó este testimonio y sufrió por causa del Señor. Es fácil decir, mis queridos hermanos, que el poder transformador de Dios existe, pero si en nuestra vida no lo hemos experimentado, entonces sería muy interesante que nosotros pongamos de nuestra parte y que podamos experimentar este cambio. También dice, el amor no busca lo suyo, según Corintios 13, no se irrita, no guarda rencor. Amor que induce al discípulo, así como indujo a nuestro Señor, a darlo todos, a vivir y trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Nosotros conocemos bien la historia de la muerte de este Juan
el vidente de Patmos, y también conocido como Juan el teólogo o el revelador. ¿Cuál fue la experiencia? Él llegó a vencer, mis queridos hermanos. Tú y yo también necesitamos vencer. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios también dice que nosotros no debemos engañar. Muchas veces, no tanto engañar a otra persona, mis queridos hermanos, sino también cometemos el grave error también de un autoengaño. De un autoengaño. Y por eso Jesús también dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Qué tipo de frutos hemos de dar? O si hemos de rendir cuentas, mis queridos hermanos, ojalá que no seamos uno de esos al que el Señor le pueda decir, nunca te conocí. Porque las palabras de Dios dice, mucho dirás, Señor, en tu nombre hice tantas cosas. En tu nombre expulsé demonios, hice tanto milagro. Pero el Señor no dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca conocí. Mis queridos hermanos, la lucha es contra nosotros mismos, con lo que está dentro de nosotros, y si vencemos los que nos dominan, como ya nosotros los tenemos bien claro, el orgullo, el egoísmo, la impaciencia y todo lo demás. Empecemos a vivir una vida sincera, no con nuestros pastores, no con nuestros hermanos, ni con nadie, hermanos. Empecemos a vivir con nosotros mismos la sinceridad con nosotros mismos, porque es un beneficio, un bien para nosotros. Y si nosotros llegamos a vencer todo este mal hábito, malas cosas, que a veces, en vez de hacer lo bueno, hacemos lo contrario. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, que podamos experimentar esta experiencia, la que tuvo Juan el teólogo. Mis queridos hermanos, desterrado y sufriendo por las causas del Señor. Amén. A veces yo le digo a mi esposa, hermanos, ¿qué hemos sufrido por causa del Señor? Y según el Espíritu profecía, el lugar que Cristo nos ha preparado, dices, no será nada comparado con lo que hemos pasado el sacrificio, porque lo que Cristo nos ha preparado es mayor de lo que hemos sufrido por causa de Él en esta tierra. Que Dios nos bendiga a cada uno de mis queridos hermanos y que estos pequeños estudios puedan realmente tener un efecto para el crecimiento espiritual en nuestra vida. A veces mi esposa, nosotros hacemos estudio y me dice las palabras Apocalipsis 3:21, al que vencieres. Al que vencieres tendrá ese privilegio. Y al que venciere también recibirá una piedrecita blanca y en esa también recibirá un nuevo nombre, mis queridos hermanos. Preparémonos debidamente porque estamos en la formación de carácter para ese lugar. Porque el Espíritu profecía, quiero terminar leyendo unas partes aquí. Yo estoy leyendo aquí del libro Los Hechos de los Apóstoles. Nos dice, mis queridos hermanos, Juan había comenzado a discernir la gloria de Cristo, no las pompas mundanas, y el poder que le había enseñado a esperar, sino la gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La profundidad y el fervor del afecto de Juan hacia sus maestros no era la causa del amor de Cristo hacia él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondida en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Dijo, la vida fue manifestada y la hemos visto. Primera de Juan 3:1-2. Ojalá, mis queridos hermanos, que a esta altura de nuestras vidas,
que ese yo ya lo tengamos escondido en Cristo. Que esa experiencia, no porque Cristo lo amó, o el amor de Cristo no llega en favor de nadie de forma arbitrariamente, mis queridos hermanos, sino porque nosotros, si lo deseamos sinceramente y luchamos para lograrlos, entonces el Señor también nos los concederá, como lo hizo a Juan en este caso. Por eso dice, vale la pena leerlo nuevamente, mi querido hermano. El deseo de Juan el Bautista, de Juan, no estaba en una pompa mundana y el poder que le había enseñado a esperar, sino la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Ve? Y el yo dice que estaba escondido en Cristo. Así que estos pequeños estudios, mis queridos hermanos, hay un pasaje que también nosotros leímos, que nadie os engañe. A veces pensamos que la gente de afuera puede venir a engañarnos, porque también las profecías se pueden cumplir en nuestra vida, mis queridos hermanos. Porque las palabras de Dios dicen que en estos últimos tiempos habrá falsos maestros, falsos cristos, y nos pueden engañar. A veces nosotros prestamos atención a los tiempos, a las señales que se están cumpliendo, y puede ser que uno de esos se está cumpliendo en nuestra vida y no nos hemos percatado, mi querida. Que podamos hacer un autoexamen en nuestra vida para que podamos estar realmente unidos a Cristo, como dice su palabra, mis queridos hermanos. Hay un pasaje del Espíritu Profecía, dice que la iglesia domina el orgullo, la arrogancia, la soberbia, y por causa el amor se enfría dentro de la iglesia y muchas situaciones más, mi querido hermano. Ojalá que el yo y el orgullo y todo eso que no nos permite seguir a Cristo, podamos entregarlos a Cristo, podamos esconderlo en Él, para que nosotros tengamos realmente una experiencia única con nuestro amado Salvador Jesús. Que Dios nos bendiga en estas noches y que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén.